Pero sí estamos contentos porque hemos estado hablando sobre el libro de Santiago y esta es la parte número 8. Estamos hablando hoy sobre la humildad humildad versus orgullo. Y es muy interesante porque este libro habla de tantas cosas que son instructivas para los creyentes, para nosotros los cristianos. Y es un libro que fue relevante para los comienzos de la iglesia, los hermanos de los comienzos de la iglesia, pero es relevante también para nosotros hoy como iglesia. El libro de Santiago es relevante y todo lo que aparece en la palabra de Dios es relevante para nosotros también. Estos son consejos que son buenos para seguir. Algunos son consejos que son directos, que Santiago no está poniéndole ningún tipo de adorno cuando él habla directo y él dice las cosas como son. Ya mismo vamos a ver cuando leemos la carta de Santiago, pero hoy vamos a estar enfocados en el capítulo 4 y vamos a estar enfocados en los versos mayormente del 7 al 10, pero vamos a comenzar a leer un poco antes, en el comienzo del capítulo 4, vamos a estar leyendo Santiago capítulo 4 del verso 1 hasta el verso 10. Y nos concentramos del 7 al 10, pero vamos a comenzar con el verso número 1. Y dice: ¿de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden obtener. Combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus propios placeres. Gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O suponen que en vano dice la Escritura: el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Sométanse entonces a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien su corazón, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes de doble ánimo. Afíjense, lamenten y lloren. Su risa se convierte en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Así que esos versos ahí, especialmente del 7 al 10, esos últimos versos, cuando comienza a decir sométanse a Dios y resistan al diablo, y vemos cómo Santiago, yo les dije que se caracteriza cuando leemos esta carta de Santiago, este libro, estamos viendo el carácter de Santiago es directo. Santiago no decora las cosas, las palabras. Usted sabe que hay personas que decoramos las cosas y lo decimos en una forma para no tratar de ofender a nadie. Santiago aquí no está pensando en nada de eso, él está directo. Y él dice ahí, cuando dice sométanse a Dios, resistan al diablo de ustedes, acérquense a Dios y limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes de doble ánimo. Entonces ya sabemos a quién les está dirigiendo estas palabras, ¿verdad? Está hablando de pecadores. Un pecador es uno que practica el pecado. Tenemos que establecer esa diferencia, ¿verdad? Todos pecamos. Aunque usted lleve 30 años en el evangelio o 40, no importa cuánto tiempo usted haya conocido al Señor, todos pecamos y todos los días fallamos. No hay un momento en nuestras vidas que algo no suceda donde fallamos, ¿verdad? Pero hay una diferencia entre un pecador y alguien que peca. El pecador es lo que practica constante e insistentemente. Está todo el tiempo, eso es su práctica. Cuando no conocíamos al Señor, antes de entregar nuestro corazón al Señor, nosotros éramos pecadores profesionales, ¿verdad? Y eso era, y ni siquiera pensábamos, lo hacíamos
y era algo normal para nosotros. Cuando conocemos al Señor, cuando venimos a Cristo, conocemos la palabra de Dios que nos refleja a nosotros quiénes somos, nos enseña quiénes somos en realidad, nos damos cuenta que somos pecadores, reconocemos a Cristo, que es el único quien nos puede quitar el pecado y ayudarnos a, ¿verdad? Por su gracia nos hace hijos de Dios, y de ahí en adelante comienza un proceso de transformación. Entonces ahí ya no somos pecadores más. Pecamos, pero no practicamos el pecado. Por lo menos eso debe ser la vida de un creyente. Ese es un creyente que no practica el pecado, pero sí. Entonces aquí vemos que Santiago está hablándole. Cuando usted mire, pues usted busque el contexto y entonces usted se da cuenta a quién le está dirigiendo él estas palabras. Porque ahí cuando leímos ese verso número 8, cuando dice acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, entonces le está hablando a personas que están alejados del Señor, que quizás dicen que ellos están viviendo para el Señor, pero en realidad sus acciones, su manera de vivir no refleja ¿verdad? Lo que ellos dicen creer. Entonces le está hablando a ese tipo de personas y luego dice, después que dice acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, luego dice limpien sus manos. Entonces obviamente le está hablando a personas que andan haciendo asuntos que no son asuntos, no son cosas que agradan a Dios y que honran a Dios. Le está hablando a esas personas y luego le dicen pecadores, purifiquen su corazón. Entonces le está hablando a pecadores, le está hablando a personas que practican el pecado y no les importa, y están viviendo una vida de pecado, y luego quieren decir que ellos están viviendo para Dios, pero en realidad su corazón está alejado de Dios y ellos no les importa. Su corazón no está delante de Dios, no están siendo sinceros delante de Dios. Y a ese tipo de personas es que Santiago le está dirigiendo estas palabras. Está diciendo las cosas que debemos hacer. Y aunque él lo dice en esa manera directa, ¿verdad? Él lo dice directamente, sin rodeos. Él lo habla así, pero el amor, ¿verdad? Cuando uno ama, uno tiene que hablar en amor y hay que decir la verdad. Entonces él está expresando la verdad y lo está diciendo así como él es, pero está diciéndonos cosas que nosotros debemos hacer y tomar en cuenta como creyentes por nuestro propio beneficio, para que nos demos cuenta si es verdad que estamos viviendo una vida de pecado. El propósito es que nos detengamos a reflexionar y decir, bueno, es cierto, yo estoy siendo confrontado por esas palabras. Esas palabras que están aquí me están confrontando a mí. Ahora yo tengo que hacer una decisión. Tengo que decidir ¿qué voy a hacer? Tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Voy a seguir lo que dice la palabra o voy a seguir viviendo mi vida como yo quiera? Entonces tenemos una decisión que tomar. Es lo que nos está la palabra retando a nosotros y nos está confrontando en ese sentido. Así que Santiago está hablando de varias cosas. Él comienza diciendo ustedes, hablándole a esas personas de doble ánimo que practican el pecado, ustedes codician, tienen envidia. Comienza a hacer una lista de cosas, ¿verdad? Que están aquí en la palabra. Está diciendo ustedes hacen guerra, ustedes tienen amistad con el mundo y la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Quiero aclarar también ahí ese punto, porque ahora no podemos pensar que no podemos tener amistades que no son cristianos. Eso es ridículo, eso no es lo que está diciendo la palabra del Señor. La palabra de Dios no está diciendo que no nos relacionemos con personas que no conocen al Señor. Eso es lo último que la palabra nos va a decir, porque el mismo Señor Jesús nos dijo a nosotros: id por todo el mundo, predicad el evangelio, sed luz en medio de tinieblas. Y todas estas cosas nos indican a nosotros que nosotros tenemos que relacionarnos con la gente para poder ser luz en medio de tinieblas. Para usted mostrar el amor del Señor a los demás, usted tiene que tener relaciones con los demás. Pero cuando la palabra del Señor está diciendo que no tengamos amistad con el mundo, porque es enemistad con Dios, es cuando usted comienza a dejarse llevar por la corriente de este mundo y a dejarse influenciar por aquellos
que no conocen al Señor y usted quiere complacer a esa gente más que complacer a Dios. Si usted quiere vivir para esos placeres y esas cosas, primero que poner a Dios, ¿verdad? Antes que poner a Dios primero. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y Santiago está diciendo, es hora de que nosotros escojamos. Vamos a dejar de vivir una vida de doble apariencia, donde yo quiero aparentar una cosa, pero en realidad estoy viviendo otra y yo lo sé, pero no me importa. Es el momento de escoger quiénes somos nosotros. ¿Quién soy yo? Tengo que escoger vivir de la forma que Dios me llama a vivir para Él, o vivir a la forma que el mundo quiere que yo viva. Que si el mundo me va a arrastrar con su corriente, yo me dejo llevar por esa corriente, ¿verdad? Y no podemos vivir para el mundo y sus conceptos y para Dios a la misma vez. Yo no puedo vivir, ¿verdad?, diciendo que yo creo lo que dice la palabra del Señor, pero no hacer lo que dice la palabra del Señor. Eso no tiene mucho sentido. ¿Están de acuerdo? ¿Verdad que no? No tiene sentido. Entonces, ahí en ese verso 8, de nuevo, él está hablando a ese tipo de personas, y a eso la Biblia le llama personas de doble ánimo. Y no es que, ¿verdad?, que usted tenga un ánimo hoy, un ánimo mañana de nuevo, ¿verdad? Hay días que uno se levanta de la cama y pues no te quieres levantar ese día, porque quizás no te sientes muy bien, etcétera, etcétera. Son cosas que pasan. No está hablando de ese tipo de ánimo, está hablando de una persona que es básicamente hipócrita, de la hipocresía, que está diciendo que cree lo que dice la palabra del Señor, cuando la palabra dice que amemos a nuestro prójimo, pero en realidad no se comporta de una forma que muestra el amor hacia el prójimo. Eso es decir una cosa y hacer otra. Tampoco no significa que uno no va a tener desacuerdos con personas, ¿verdad? Hay momentos que hay desacuerdos, pero cómo manejamos esos desacuerdos, eso es otra cosa. Si yo lo voy a manejar de una forma ruda, áspera, con odio, pues eso no es lo que la palabra me enseña, como yo debo tratar a los demás. Yo puedo manejar una situación de desacuerdo, mantener mi cordura, mantener mi persona, quien yo soy, y estar en desacuerdo con alguien y hablar como se habla, pero yo lo hago en una forma que sea digna y que honre a Dios. Eso es lo que la palabra está diciendo, ¿verdad?, cuando habla de doble ánimo. Así que hay personas que están diciendo que son de una forma, pero en realidad viven de otra forma. Y la Biblia dice que cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad?, cuando no conocíamos al Señor, cuando no servíamos a Dios, no podemos vivir una vida que agrada a Dios, porque no conocíamos ni la palabra de Dios, ni teníamos la gracia del Señor, todavía no la habíamos recibido sobre nuestras vidas. Entonces no podíamos vivir una vida que agrade y que honre a Dios. Pero Cristo nos liberta. Cuando somos salvos, el Señor nos quita las cadenas, nos quita la ceguera espiritual de nuestros ojos. Comenzamos a ver las cosas como la palabra nos enseña, y entonces ahí podemos vivir de una forma que agrada a Dios. Entonces esa es la forma. El Señor nos da lo que necesitamos para vivir una vida que agrada a Dios. Y eso lo vamos aprendiendo. Eso se va aprendiendo por medio de la palabra. Se va aprendiendo por medio de nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestros maestros que nos van enseñando la palabra. Y Jesús nos da la gracia que necesitamos, la fuerza que necesitamos para vivir una vida que agrada a Dios, si nosotros escogemos hacerlo, ¿verdad? Está de nuestra parte, porque nadie está obligado a vivir una vida que honre a Dios. Usted no está obligado, es algo que escogemos nosotros hacer, y hay que escogerlo. ¿Sabe cuándo? Todos los días, así mismo. Todos los días tenemos que escoger vivir una vida que agrade a Dios o que honre a Dios.
Pablo, el apóstol Pablo, así como Santiago, también habló en muchos de sus escrituras, de sus epístolas. Él también habló sobre este tema. Una de ellas fue Colosenses, en el capítulo 3 de Colosenses, verso 1 y 2, dice: siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y mira lo que dice: ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que no nos pongamos tanta prioridad en las cosas de la cultura o del sistema de este mundo. Que no nos pongamos tan concentrados en esas cosas, más bien que nos enfoquemos en las cosas que vienen de parte del Señor. En otras palabras, en la palabra de Dios, las enseñanzas que hemos aprendido de parte del Señor, que pongamos nuestra mente en esas cosas, más que en todos los demás asuntos del diario vivir, de todos los días. Así que Pablo también escribió sobre eso. ¿Podemos vivir para Dios o podemos vivir para el sistema de este mundo? Una o la otra, pero no para las dos a la misma vez. No se puede, para uno o para el otro. No es fácil vivir para el Señor en un sistema que va opuesto a todo lo que dice la palabra del Señor. No es fácil, pero Dios nos da el poder que necesitamos por medio de su Espíritu. Y esto es un poder que está disponible para nosotros. Cuando usted le pide al Espíritu Santo: Espíritu Santo, dame poder. Ese poder que significa dame fortaleza, dame lo que yo necesito para yo poder mantener mi mente en las cosas que son tuyas, las cosas de arriba, tu palabra, Señor, en tus mandatos. El Señor te va a dar ese poder. Ya tenemos la gracia de Cristo, pero el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo está ahí para ayudarnos cada día. Inclusive en uno de los versos que leímos del capítulo 4, en ese verso número 6, que dice que Él da mayor gracia. Entonces nos da a nosotros mayor gracia, nos da ese poder que necesitamos para nosotros poder vencer. Dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y esto es bien importante, porque todos los creyentes, nosotros deseamos, si hemos decidido seguir a Cristo, ahora nosotros deseamos agradar a Dios. Y si fijamos nuestra mirada en las cosas de arriba, podemos vivir para Dios. ¿Qué significa esto de fijar mi mirada en las cosas de arriba? Bueno, ahí dice que Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. Entonces, cuando yo tengo un carácter de orgullo, significa que yo me pongo a mí primero antes que Dios. Cuando yo pongo mi persona antes que Dios y yo pongo mis intereses antes que los intereses del Señor, entonces eso es orgullo en mi vida. Y entonces cuando la palabra dice que Dios resiste a los orgullosos, hay una resistencia que viene cuando nosotros tenemos ese tipo de actitud. Ahora, si yo tengo una actitud de humillación, de humildad, que yo me rindo ante el Señor, ahora yo no estoy siendo resistido por el Señor. Yo puedo mantener mi mirada y mi enfoque en las cosas de arriba. Y esto es bien importante. Entonces esto significa que la humildad juega un papel importante en nuestras vidas. Que nosotros, ¿qué es ser humilde o humillarse? ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo que andar por ahí pues necesariamente diciendo que yo soy lo peor de lo peor y ¿verdad? Que yo no soy nada, que yo no valgo nada. No es eso, es que yo no ponga mis intereses por encima de los intereses del Señor. Que yo me humille a tal forma que yo digo, que yo reconozca quién es Dios y la grandeza de Dios, y que yo entonces pueda vivir una vida que reconoce siempre que Dios está por encima de mis deseos. Que yo puedo tener deseos
en mi vida y cosas que yo quiero hacer, pero eso no va a ir por encima de lo que Dios tiene para mi vida y de la palabra de Dios y del Espíritu Santo en mi vida. Eso es lo que significa. Cuando estamos haciendo lo contrario, entonces estamos siendo orgullosos. Y dice la palabra que Dios resiste el orgullo. Así que cuando fijamos nuestra mirada en las cosas de arriba, Dios nos va a dar esa mayor gracia. ¿Para qué? Para perseverar, para yo poder seguir hacia adelante, para yo poder vencer y mantenerme fortalecido. Dios desea que aprendamos este principio. El Señor desea que aprendamos esto de su palabra. Dios se opone al orgullo porque el orgullo nos lleva hacia la derrota. El orgullo eventualmente te va a llevar a vivir una vida en derrota, una vida que no va a encontrar su propósito en el Señor. Cuando estamos poniendo las cosas de nosotros primero antes que Dios, entonces eso nos va a llevar a la destrucción, a la pérdida. Pero la humildad nos lleva hacia la victoria. La humildad nos lleva a vivir una vida que honra a Dios todo el tiempo. Así que por eso es que Dios se opone al orgullo y a cualquiera que se crea superior a Dios. Yo no soy superior a Dios y nunca lo seré. Así que ese tiene que ser mi enfoque, siempre saber eso y poner atención a cuáles son mis deseos. Si es que yo estoy poniendo mis deseos antes que los deseos del Señor, que lo que dice la Biblia y la palabra. Así que el verso 10 dice: humíllense delante del Señor y Dios los exaltará. Así que esto significa que consideremos que nosotros somos menos importantes que Dios y que hay personas también que tenemos que tratarlos para que ellos se sientan también que son importantes. Tratarlos de una forma que ellos se sientan importantes también. La palabra también nos exhorta a hacer esto. Esto fue lo que hizo Cristo. Esto fue lo que nos enseñó. El mismo Señor Jesús nos enseñó a nosotros que su actitud cuando Él vino, que se hizo como uno de nosotros. Entonces dice la Biblia que Él no escatimó ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo. Y luego se humilló hasta la muerte de cruz. Entonces, ese es un ejemplo que nos enseñó Jesús a nosotros. ¿Qué tiene que ver el orgullo y la humildad con los asuntos que leímos en los primeros versos del capítulo 4? ¿Qué tiene que ver esto del orgullo y la humildad? ¿Verdad? Los pleitos, esa lista de cosas que Santiago comenzó cuando estaba hablando sobre estas cosas. Él comienza a decir pleitos, codicia, envidia, adulterio, etcétera, etcétera, en la vida de aquellos que son de doble ánimo. ¿Qué es lo que tiene que ver el orgullo con estas cosas? Si usted se pone a analizar todas esas cosas, los pleitos, la codicia, la envidia, el adulterio, todo eso está basado en el orgullo. Eso es lo que tiene eso en común, porque todas esas cosas vienen porque nosotros queremos poner nuestros deseos y nuestros placeres antes que Dios. Entonces, toda esa lista que Santiago menciona al principio del capítulo 4, todo eso está basado en orgullo. Y Santiago está hablando directamente a nosotros, a mi vida. Santiago me está hablando a mí directamente. En el verso número 3 dice: piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus placeres. Entonces le está hablando a ese tipo de personas que lo que quieren es solamente para ellos todo y sus placeres, y no les importa nada más, ni siquiera los planes de Dios, solamente lo que ellos quieren hacer, sus propios intereses. Y hoy tenemos que decir una cosa que nosotros tenemos que decir, como dice el Salmo 139, el Salmo al final, cerca del verso 23, que dice: examíname, Señor. Y pedirle al Señor: Señor, examíname y ve qué es lo que hay dentro de mi corazón. Yo tengo que decirle: Señor, ¿qué es lo que hay dentro de mí? Examíname, ayúdame para yo conocer lo que hay dentro de mi vida. Si hay algo que yo estoy haciendo, que estoy poniendo mis intereses primero, ayúdame a reconocer eso, Señor. ¿Qué es lo que
lo que yo hago que me hace codiciar? ¿Qué es lo que yo hago que me hace ser envidioso? ¿Qué es lo que yo hago que tengo la motivación incorrecta dentro de mí? Muéstrame eso. ¿Qué es lo que causa que mis oraciones tengan una motivación egoísta, Señor? Ayúdame, ¿verdad? Y comenzamos a orar de esa forma y el Señor nos ayuda. Estos son síntomas de orgullo y es algo dentro de nuestro corazón. Si está sucediendo en nosotros, entonces tenemos que detenernos y decir: Señor, no quiero eso. Esto te lo entrego a ti. Yo quiero vivir una vida que te honre a ti primero. Así que esto es bien importante, porque la satisfacción no proviene de lo que yo pueda obtener de parte del Señor. La satisfacción en nuestra vida viene por medio del Señor, no por lo que yo obtengo de Él. Esas son cosas que el Señor nos da, los frutos que recibimos del Señor en nuestras vidas. Pero la satisfacción verdadera viene de Él, de conocerlo a Él, de vivir para Él. Así que yo entonces tengo que buscarlo a Él y conocerlo y vivir sometido al Señor en todo tiempo. Santiago nos está diciendo a nosotros: el orgullo siempre te va a llevar a la destrucción, y lo contrario, entonces la humildad te va a llevar a la victoria. Y aunque yo quiera o desee en mi corazón, ¿verdad?, cualquier cosa, pero yo deseo hacer la voluntad de Dios primero. Eso es lo que yo tengo que estar siempre pendiente de, que yo esté viviendo ese tipo de vida. Así que, ¿qué significa? Cuando yo vengo al Señor Jesús, cuando yo entrego mi corazón a Cristo, yo estoy diciendo: tú eres mi Señor. Significa que Él es mi líder. Él es quien me dirige. Entonces, si yo acepté al Señor en mi corazón, Jesús se convierte en mi líder, la persona que yo voy a escuchar y voy a seguir sus mandamientos, sus preceptos, voy a seguir su dirección para mi vida. ¿Qué hacemos entonces si yo quiero rechazar el orgullo? ¿Cómo yo rechazo el orgullo? Pues entonces hay varias cosas que Santiago nos deja saber aquí. Una de ellas es cuando él dice en el verso 7, lo primero que dice es: sométanse a Dios. Someternos a Dios. Humíllense y arrepiéntanse. Entonces eso es reconocer que Dios es que está en control de mi vida. Como ya dije, que Jesús es mi líder y que todo lo que hacemos lo hacemos a la manera que dice Dios, no a la manera que yo digo, no a la manera como me enseñaron a hacerlo cuando yo crecí, o como yo lo aprendí de mis padres, como yo lo aprendí de mis amigos, como yo lo aprendí por medio de ver, ¿verdad?, películas, la televisión, como se hacen las novelas. No es en esa forma, es como Dios quiere que yo haga las cosas, ¿verdad? Es que yo honre, si estoy casado, pues que yo honre mi matrimonio, que yo no deshonre mi matrimonio, porque eso es lo que el Señor me llama a hacer. Que si yo soy pues un jefe, tengo una posición alta en mi trabajo, que yo trate a las personas con dignidad, con respeto. Eso es lo que me dice la palabra. Ahora, si yo lo hago en la forma que yo aprendí, a lo mejor yo vi a mi padre que era jefe y trataba mal a sus empleados, pues si yo quiero hacer lo mismo que hacía mi padre o que hacía mi jefe antes, yo lo aprendí de él, pues esa es la forma que yo aprendí. Pues yo estoy siendo orgulloso porque yo estoy poniendo lo que yo quiero por encima de lo que me dice la palabra. La palabra me dice que yo trate a los demás con dignidad, con respeto, con amor. Pues entonces cuando yo hago eso, yo estoy poniendo a Dios primero y no estoy poniendo mis deseos o mis pensamientos antes que los pensamientos del Señor. Así que someterme al Señor primeramente, es lo que dice Santiago ahí. Y luego dice resistir al diablo. Santiago 4:7, sométanse a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Lo primero que quiero decir es que el diablo es real. Mucha gente dice: eso del diablo, yo no creo en eso.
El diablo no es real, el diablo es real. Hay un enemigo que nos odia, que quiere destruirnos, especialmente si estamos en los caminos del Señor. Quiere destruir nuestras vidas y quiere detener la obra de Dios en nosotros. Hay un enemigo, un reino de las tinieblas. El diablo no es omnipresente ni omnisciente como Dios. No puede estar en muchos lugares a la vez, pero hay un reino de las tinieblas que cuando decimos el diablo es representado por el enemigo de las almas. Pero hay un reino de tinieblas que trata de detenernos. ¿Cómo lo hace? No es físicamente, es en la mente. El enemigo te va a atacar siempre con pensamientos. Porque el enemigo no es, ¿verdad? El reino de las tinieblas no es un reino físico, es un reino espiritual. Así que no es que te va a venir a atacar y que te va a salir un demonio por la ventana y que va a salir por el techo y que No, estamos hablando de un reino espiritual de las tinieblas que trata de detener la obra de Dios siempre. Es real y hay que tomarlo en serio. Ahora, diciendo esto, Él no tiene más poder que Dios. Y Él está vencido y la Biblia dice que su tiempo ya está establecido. Y llegará el momento donde va a ser echado al lago de fuego por toda la eternidad. En otras palabras, nunca jamás vamos a lidiar con ese enemigo cuando el Señor venga por nosotros o cuando estemos en la presencia del Señor. Pero mientras tanto, sí, tenemos que resistir al enemigo. Tenemos que resistir, ¿verdad? Porque el mundo, el sistema de este mundo está bajo el dominio de ese reino de las tinieblas. Hay un sistema en este mundo. Por eso es que la corriente del mundo siempre va en contra de la palabra de Dios, porque hay un sistema en el mundo, como se hacen las cosas en este mundo, va de acuerdo o va en contrario a la palabra de Dios. Y entonces tenemos que resistir eso. Y parte de eso es que este sistema del mundo nos dice a nosotros que tenemos que ponernos a nosotros primero. Si tú quieres llegar lejos, tú tienes que ir por encima y pisar a todo el mundo, no importa lo que cueste para que tú puedas llegar. Eso es lo que nos enseña el sistema y eso es orgullo. Pero ¿qué dice la palabra? Resistir eso, resistir al diablo, resistir al sistema, al reino de las tinieblas que controla el sistema. Resiste. No pongas tus intereses por encima de los intereses de Dios. Eso es lo que está diciendo Santiago. Resiste al diablo y huirá de ustedes. Va a llegar un momento donde, aunque sientas ese deseo, ese orgullo, eso que tú quieres atropellar a las personas para tú demostrarles a ellos quién tú eres. No, resiste ese deseo. Resiste, no, yo tengo un deseo de ir a insultar a esa persona porque me hizo daño. Yo lo que quiero es arrancarle la cabeza. Resiste eso, porque eso es lo que quiere el enemigo. Está tentándote para que tú pongas tus deseos por encima de los deseos de Dios. Resístelo en el nombre de Jesús y huirá de ti el enemigo. Va a huir de tu vida. Y eso es lo que dice la palabra cuando dice resistir al diablo y huirá de ustedes. El poder del Espíritu Santo está ahí con nosotros para ayudarnos a resistir. Ponte la armadura del Señor. La Biblia habla en Efesios 6, del verso 11 al 18, habla de una armadura de Dios. Y esa armadura es algo que nosotros nos ponemos como creyentes. Todos los días tenemos que ponernos esa armadura, donde nuestra mente tiene que estar protegida, ¿verdad? Donde nuestros pensamientos tenemos que protegerlos con la palabra del Señor. Tenemos que estar siempre dispuestos a hacer la obra de Dios, a obedecer a Dios, dispuestos a tener el escudo de la fe. ¿Para qué? Porque todos los días el enemigo tira dardos para apagar tu fe. Te lo hace en diferentes maneras. Trata de apagar tu fe por medio de la televisión, por medio de los medios sociales, por medio de la gente, de lo que la gente habla. Que eso de los cristianos, esas cosas son, mira, eso es fanatismo, deja eso, no seas fanático. No vayas a esa iglesia porque tú estás perdiendo tiempo. Dardos de fuego. Te están tirando, tienes que ponerte el escudo de la fe. ¿Cuál es el escudo de la fe? Pues tienes que conocer la palabra, para que tú puedas entonces
poder contraatacar esos pensamientos y esas afirmaciones que hacen contra el reino de Dios. Tú te paras firme y tú dices, no, la palabra me enseña otra cosa. La palabra me enseña a mí, ¿verdad?, que todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo somos nuevas criaturas. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros estamos parados en la roca que es Cristo. Y tú empiezas a contraatacar esos pensamientos. Y eso es resistir al enemigo. Eso es lo que está hablando. Cristo lo hizo. También cuando Jesús fue bautizado, dice la Biblia que después de ser bautizado, comenzando el ministerio de sus últimos 3 años, dice que después que fue bautizado se fue al desierto. Y cuando estaba en el desierto, él estaba en un ayuno, ¿verdad?, sometido al Espíritu Santo y sometido al Padre, buscando la presencia del Padre. Entonces dice que se apartó hacia el desierto, pero fue allí tentado por el enemigo. Y el enemigo, cada vez que lo tentaba, se tenía que ir, porque él respondía con la palabra siempre. Cuando nosotros tenemos la palabra en nuestra vida, sabemos exactamente ya cuando alguien viene con cualquier argumento que venga a una persona. Hay argumentos, nosotros venimos y contrarrestamos los argumentos de esas personas que vienen en contra del Señor. Pero hay que conocer la palabra para esto. Por eso es importante que estamos aquí hoy, estamos aprendiendo lo que la Biblia nos enseña. A través de este libro de Santiago hemos estado aprendiendo mucho. Así que, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos resistiendo al enemigo. Resistimos el orgullo. Resistimos mayormente el orgullo, porque el orgullo nos lleva a hacer todas estas cosas que está hablando Santiago: la codicia, la envidia, el odio, el rencor, las raíces de amargura. Todo eso es orgullo. El orgullo te va a llevar a la destrucción, pero la humildad, someterte a Dios, te va a llevar a la victoria en tu vida. Así que vamos a resistir al Señor. Así que número 1, sometidos a Dios. Número 2, resistimos al Señor. Vivimos una vida sometida al Señor y Él nos da mayor gracia para resistir. Así que tenemos que nosotros seguir a Jesús, es el primer paso. Seguir a Jesús es lo primero que tenemos que hacer. Conocer la palabra de Dios para poder resistir al enemigo. Orar y pedir a Dios que examine nuestros corazones siempre. Todos los días, hágalo un hábito, hágalo una costumbre. Ore y pídele: Señor, examina mi vida. Mira, revélame todo lo que está oculto que yo no puedo ver en mi vida. Ayúdame a entender qué cosas tengo yo que cambiar. Y poner límites para vivir una vida de humildad. Así como en un matrimonio ponemos límites, ¿verdad? Cuando yo vengo a un matrimonio y me caso con esta persona, pues tengo que poner límites. Ya no puedo seguir viviendo una vida de soltero. Hay límites. Entonces vamos a poner límites en las cosas que hacemos para vivir una vida que agrada al Señor, ¿verdad? Hay que poner ciertos límites que nos van a ayudar a nosotros mantenernos siempre sometidos a Dios. Y otra cosa es que dice Santiago: acercarnos a Dios. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos y purifiquen su corazón, ustedes de doble ánimo. Así que acercarnos al Señor es lo más importante. Acercarnos con un corazón dispuesto a que Él lo cambie. Tengo que resistir, pero más importante es acercarme a Dios primeramente. Así que si estamos alejados del Señor, si has estado alejado de Dios, hoy es el momento donde te puedes acercar al Señor. Hoy es el momento donde tú puedes abrir tu corazón y decirle: Señor, yo voy a comenzar acercándome a ti. Voy a humillarme delante de ti. Y Señor, yo sé que tú me vas a levantar de nuevo, porque eso es lo que dice la palabra. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. En Santiago 4:10. Dios es el único que puede purificar nuestros corazones y llevarse el orgullo de nuestras vidas. Yo voy a hacer una oración en este momento, luego de leer estos versos que están en Filipenses 2, del 5 al 8. Dice: hallen ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló
y asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús nos dio el ejemplo, mejor ejemplo. Entonces, cuando nosotros venimos delante de Dios con un corazón humillado, estamos diciendo: Señor, yo voy a poner todos tus intereses por encima de los míos. Yo quiero todo lo que tú tienes para mí primero que nada, Señor. Ese es mi deseo. Así que yo voy a orar, y mientras yo oro, tú puedes hacer también esta oración. Así que le voy a pedir a los que estamos aquí que vamos a estar de pie en este momento y vamos a orar juntos. Mientras yo voy haciendo esta oración, tú puedes hacer esta oración conmigo y el Señor va a bendecir tu vida. Así que damos gracias a ti, Señor, una vez más por tu palabra, por tu poder, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres quien nos revelas esta palabra hermosa, Señor. Tú eres quien te llevas el orgullo, Señor, y nos ayudas a vivir una vida sometida a ti. En el nombre de Jesús, ayúdanos cada día, examina nuestro corazón y mira lo que hay dentro de nosotros, Señor, y muéstranos, Señor, para nosotros poder someternos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, si habrá alguien, Señor, que desea hoy acercarse a ti, Señor, recíbelo hoy, Señor, que pueda venir delante de ti a pedirte perdón por sus pecados y arrepentirse y comenzar a caminar contigo desde hoy en adelante. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Toca esos corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos. Gracias por compartir con nosotros. Aquellos que están mirando por video, le doy un aplauso al Señor. Puede compartir este video con alguien, envíeselo el link o compártalo ahí, dele share si es a través de Facebook, y nos ayuda a expandir o a llevar el mensaje de la palabra del Señor. Mientras tanto, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde y les acompañe siempre. Amén.